Luis Aguinaga, miembro de mesa directiva de nuestra querida Federación Argentina de Cardiología, y realmente para mí es un honor coordinar esta mesa, esta primera parte de la reunión del mini confederal de la Federación Argentina de Cardiología, donde se ha dividido en dos secciones, ¿verdad? La segunda sección es fundamentalmente reunión con los representantes de las sociedades, y esta primera, que es la actividad científica. La mesa directiva, durante todo este periodo donde no hemos podido realizar reuniones presenciales, ha estado muy presente virtualmente con múltiples actividades que hacen a el proceso de funcionamiento y sobre todo en educación de la Federación Argentina de Cardiología. Esta es una actividad más de las múltiples que se han desarrollado y se están desarrollando dentro del marco científico. Y para mí es un gusto presentar hoy a tres disertantes de alta jerarquía en nuestro medio. Primero, nuestro presidente, el doctor Alberto Lorenzati, que luego lo presentaré específicamente. El doctor Diego Nanini, presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario, miembro de FAC, obviamente, y el doctor Raúl Velázquez, presidente de la Sociedad de Cardiología de Jujuy. Para dar inicio a la actividad científica con un tema de mucha actualidad, muerte súbita con fracción de eyección preservada en el Chagas. Es un tema que nos importa epidemiológicamente debido a que estamos en una latitud con este tipo de población y sobre todo en el norte argentino. Bueno, cedo la palabra para esto al doctor Raúl Velázquez, que es el primer presentador. Debo mencionar que el doctor Velázquez es pionero, uno de los creadores de los simposios latinoamericanos de Chagas, es vicepresidente del comité de la Federación Argentina de Chagas y además, como mencioné, es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Jujuy, miembro de FAC. Raúl, te escuchamos. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias, doctor Lorenzati. Veo muchos amigos presentes. Bueno, el tema, como decía, es de mucha actualidad. Vamos a dar inicio. Vamos a hablar sobre muerte súbita con fracción de eyección preservada en paciente chagásico. El objetivo de esta charla es que al final se planteen más preguntas y más inquietudes sobre el paciente chagásico con muerte súbita. Bien. Como sabemos, la enfermedad de Chagas no solo es una enfermedad endémica en nuestro país, sino que con la gran migración de pacientes se ha distribuido al resto del mundo y a tal punto que en la Sociedad Española de Cardiología en el año 2018 salen con este título que el mal de Chagas se encuentra fuera de control. Como la medicina se hace basada en la evidencia, voy a utilizar este artículo que es una revisión sistemática que habla de que la muerte súbita es infrecuente en la enfermedad de Chagas. Bien, pero me llama la atención de este artículo que ha sido realizado en el 2012, que habla en la forma indeterminada, cuando ya se había cambiado por Chagas crónico sin patología demostrada. Bien, este es el modo en cómo se ha hecho la inclusión y la exclusión de los estudios. Acá hay otro punto en el cual no estoy muy de acuerdo, en el cual en el Holter se veían pacientes chagásicos que habían sufrido muerte súbita y arritmia ventricular y habían sido excluidos, pero se encontraba en la fase indeterminada, que decían ellos con electrocardiograma y ecocardiograma completamente normal. Bien, ellos concluían que el intervalo óptimo de repetir los estudios era razonable hacerlo una vez al año y de acuerdo al resto de los periodos de los seguimientos. Aquí hay una imagen. Y que el pronóstico de la forma indeterminada, que vendría a ser para nosotros el Chagas crónico sin patología demostrada, no había que hacer preocupar a los pacientes ni a los médicos. Y una cosa importante, le parecía que no era necesario hacer gastos en cuanto a la realización de estudios sofisticados. Bien, la conclusión de este estudio era que los pacientes chagásicos asintomáticos que al principio tenían electrocardiograma, radiografía, ecocardiograma,
y si estaban normales, el riesgo de muerte del paciente era lo mismo que el de la población general. Por lo tanto, podían llevar una vida completamente normal. Vamos a repetir esta conclusión. Chagas positivo, asintomático, electrocardiograma normal, RX de tórax normal, ecocardiograma normal, el riesgo de mortalidad era igual a la población general. Me gustaría saber, debe haber varios que deben estar de acuerdo o no con este tipo de conclusión. Bien, ahora vamos a ir desmenuzando. Siguiendo esta línea está el doctor Anis Razi, que para explicar, digamos, vamos a ir a la pirámide de Anis Razi, en el cual podemos ver en la parte de abajo los de bajo riesgo, que era el 61% de la población, el 10% presentaba muerte, digamos, y los de alto riesgo, como sabemos que son los pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, el 20%, el 84% tiene la mortalidad a 10 años. Pero esto hay dos puntos, esto habla de mortalidad global, no de muerte súbita, y otro punto, vamos a tratar de extrapolar estos valores a nuestro país. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud en el año 2016 había 1.700.000 infectados y en el 2018 1.500.000. Hay 200.000 pacientes que han desaparecido y no tenemos idea dónde están. Bien, de todas maneras, extrapolando esos valores, tenemos 5.500 pacientes aproximadamente muertos en el país de Chagas, pero no sabemos todavía cómo han sido estudiados. Bien, cuando hablamos de cuándo, tenemos que tener en cuenta el tiempo. En este caso vamos a ver que la mayoría de las víctimas de muerte súbita ocurre entre los 30 y 50 años, siendo poco probable después de los 60. Siempre el 50% de estos pacientes era totalmente asintomático antes de la muerte súbita, ¿bien? Y la mayoría de estos tenían electrocardiograma y ecocardiograma completamente normal. También está basado de acuerdo al ritmo circadiano. Según el estudio de Framingham, el estudio de los pacientes chagásicos mueren más durante la noche que durante el día. ¿Bien? ¿Cómo y por qué? La aparición de arritmias, según el sustrato, puede darse por lesión multifocal del miocardio, por haber alteraciones del sistema de conducción, microaneurisma, teniendo en cuenta también desencadenantes o disparadores como la disfunción endotelial, disautonomía, proceso inflamatorio. Acá es muy importante tener en cuenta el sistema autoinmune que hace perpetuar el daño en el miocardio, y hay unos estudios actualmente que se están teniendo en cuenta, sobre todo los anticuerpos antimuscarínicos que van a salir más adelante. Bien, los mecanismos de muerte súbita en la enfermedad de Chagas tenemos fundamentalmente, pueden ser de taquiarritmia o bradiarritmias severas. Eso hay que tenerlo en cuenta, no solo la taquiarritmia, sino las bradiarritmias también. El estudio CONTACT ha demostrado que es un registro latinoamericano. La muerte súbita en estos pacientes, en el 62% de los casos, está precedido por taquicardia ventricular monomorfa. Las alteraciones electrofisiológicas que podemos encontrar son la disfunción del nódulo sinusal, las arritmias ventriculares multiformes, frecuentemente también el bloqueo AB y bradiarritmia y otras alteraciones. ¿Bien? Para hablar de disfunción del nódulo sinusal, me voy a basar en un caso clínico de un paciente femenino de 51 años, electrocardiograma normal, eco normal, serología para Chagas positivo, con antecedentes de palpitaciones y síncope a repetición. Había sido evaluada por neurología con un electroencefalograma completamente normal, porque no le encontraban la causa, y había sido evaluada por primera vez en octubre del 2016. Esta paciente había sido evaluada por el equipo de Chagas cuando hacemos trabajo de campo, todo el equipo del comité de Chagas. Bien, se coloca el holter, quiero que se fijen la fecha de inicio, el 1 de noviembre, después de haberla visto, se la cita por el consultorio de Chagas, se le realiza un holter de 24 horas, prácticamente normal, salvo una extrasístole supraventricular, no tenía mayores alteraciones. Según lo que habíamos visto anteriormente, el intervalo óptimo para repetir los estudios parecía razonable repetir un electrocardiograma una vez al año, y los otros estudios cada 3 o 5 años. Los otros estudios serían un ecocardiograma, el holter. ¿Les parece que están más o menos de acuerdo? Yo, en vez de eso, a la paciente la citamos
para que cuando ella sintiera la primera sintomatología se acerque por el consultorio. Es así que el 24 de enero, si se fijan acá la fecha, a las 8:47 la paciente se presenta, se le coloca el holter, se va a la casa, estaba tomando el té y si miran empieza con una fibrilación auricular de alta respuesta y acá al final vemos unos ruidos. Esos ruidos se continúan con una pausa prácticamente de 8 segundos. Bien, a continuación, a las 11 vuelve a sentir las palpitaciones y seguido de una pausa de 10 segundos. Esta paciente se le colocó, se le solicitó un marcapaso, se le colocó marcapaso, está de alta, está andando perfectamente bien, gracias a Dios es algo. Otra, digamos, arritmia ventricular, otro paciente tenía, digamos, una taquicardia ventricular, hacía palpitaciones, electrocardiograma normal, eco normal, pero con palpitaciones paroxísticas. Se le coloca el holter y hacía taquicardia ventricular multiforme. Esta taquicardia ventricular multiforme era frecuente, ya había hecho 3 episodios, se le solicita un CDI por vía ministerial, lamentablemente no llegó a recibir el dispositivo, hizo un óbito, muerte súbita. Otro caso clínico, tenemos una arritmia ventricular, esta es una paciente joven de femenina de 41 años, Chagas positivo, asintomática, hacía actividad física 3 veces por semana, consulta para control, era un control catastral que se hacen para el carnet sanitario positivo y nos envían para que la evaluemos. Tenía un electrocardiograma que les muestro acá, prácticamente, si lo pueden ver, es normal, no tenía mayores alteraciones, frecuencia de 61 por minuto, un ecocardiograma completamente normal, evaluando todas las dimensiones, pero como hacía deporte, se decide seguir estudiando con una ergometría. Y cuando vamos a hacer la ergometría, en la primera carga aparece un extrasístole ventricular con esta característica bastante gruesa, con un QRS fraccionado, que habla de extrasístoles de tipo maligna. Bien, llegamos al máximo esfuerzo, prácticamente no encontramos, desaparecen las arritmias, pero cuando empieza el reposo, empiezan a presentarse este tipo de arritmias. Estas ventriculares, para duplas, lo mismo mientras más tardaba en la recuperación. Bien, esto hubiera sido lo ideal, hacer una resonancia magnética, pero como habíamos visto, hay estos estudios, digamos, que dicen que los gastos innecesarios no se pueden realizar, y esta paciente, la obra social no le autoriza una resonancia magnética para ser realizada en el exterior de la provincia, porque no hay para hacer resonancia en nuestra provincia. Bueno, con esto les quería decir que la taquicardia ventricular no sostenida en un registro de Holter de 24 horas o en una prueba de estrés se asocian de forma independiente a mayor mortalidad. Pero, lo que les quiero decir es muy importante, que la ausencia de arritmia ventricular significativa no me descarta el riesgo de muerte arrítmica en el Holter o prueba de estrés. Esto considero muy importante. Las otras alteraciones electrofisiológicas, es muy frecuente encontrar los bloqueos AB. En este caso se trata de un paciente de 48 años, completamente asintomático, llega a la consulta, es de Samaipata, una localidad de Bolivia, también en un trabajo de campo. Como trabajamos de forma muy precaria, no pude sacar foto del ecocardiograma para mostrarle que estaba completamente normal. Teníamos un inconveniente, el interlocutor era el hijo de 11 años, él hablaba un dialecto totalmente distinto, no nos podíamos comprender. Imagínense ustedes lo que le teníamos que decir al niño de 11 años, que le transmita al padre que si no se le colocaba un marcapaso urgente, el riesgo de muerte súbita era inminente. Bien, entonces llegamos a que la evaluación complementaria con electrocardiograma, radiografía, Holter, ecocardio y una ergometría son suficientes para evaluar un paciente. Bien, yo creo que no, y estamos evaluando todavía estudios electrofisiológicos, strain, prueba con asmalina, resonancia magnética, y por qué no el Holter implantable. Yo creo que acá el Holter implantable es el que nos va a poner un poquito de luz en tanta oscuridad en estos pacientes prácticamente que son totalmente grises y poder determinar los que son realmente de alto riesgo y de los que no.
Acá les voy a mostrar un trabajo de strain que se hizo con gente de Formosa, del impenetrable Chaco también, junto con el doctor Miguel Amor, Guillermo Smith, todo el grupo de Chagas, y si bien no tuvo una significancia estadística, pero mostró una tendencia en que los pacientes que no tenían con el ecocardiograma bidimensional normal, con el strain tenían alteraciones longitudinales. Este es un gran trabajo de los maestros Elisari, Rosenbaum, Chiali, que hacían un trabajo con asmalina en pacientes también con electrocardiograma y radiografía y ecocardiograma normal, y pudieron desencadenar arritmias tanto ventriculares como extrasístoles supraventriculares y alteraciones con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo, y los podían determinar a los pacientes que tenían alto riesgo. Esto ya se hacía en 1982. Esto, junto con este caso clínico de una gentileza del doctor Juan Sirena de Santiago del Estero, nos mostró un paciente de 68 años con serología de Chagas positivo, con síncope en 2 oportunidades. Si bien esta arritmia ventricular vemos que estaba tratado con propafenona, tenía el eco normal, pero les quiero mostrar acá, si se fijan en B1, B2, B3, una patente de Brugadas, una fenocopia o un Brugadas. Bien, no se pudo estudiar. Estos dos casos, digamos, lo de Chiale, Rosenbaum, con este electrocardiograma, al grupo con el que trabajamos sobre Chagas, siempre charlando, se planteó una hipótesis, yo tuve, digamos, el atrevimiento de poder escribirla, hablábamos de un Brugada adquirido, pensando en cómo así se producen las lesiones endoteliales, la autoinmune, etcétera. Lo que planteamos son por qué, si esta lesión autoinmune no me puede producir alteraciones de los canales de sodio en estos pacientes que supuestamente no tienen cardiopatía estructural, aparentemente sano, en los cuales la administración de plecainida, porque ya no conseguimos asmalina, podría poner de manifiesto o desenmascarar una canalopatía de los canales del sodio. El paciente, en este caso, si presenta alteraciones, se les podría hacer un estudio electrofisiológico y poder tomar una conducta temprana. Aclaro, esto es algo de nosotros nada más. Bien, otro estudio, como decíamos, puede ser también los aportes de la resonancia magnética nuclear. Como todos sabemos, la detección de fibrosis por la resonancia es un factor independiente de muerte súbita. Entre el 15 y 22% de fibrosis ya es un factor independiente de muerte súbita en este tipo de pacientes. Bien, los otros estudios, como el electrocardiograma de señal promediada, la desviación del eje de la onda T, o las variaciones de la amplitud de la onda T, todavía no tienen importancia clínica, no se le ha podido encontrar. Conclusión: la enfermedad de Chagas sigue siendo sin duda una de las enfermedades más complejas desde el punto de vista tanto del control de las arritmias. El mecanismo son múltiples y aún nos quedan por identificar muchas interacciones a nivel celular y molecular. Probablemente nos van a permitir abrir nuevas opciones terapéuticas. Para terminar, quiero terminar con esta gran diapositiva del maestro Rosenbach, en el cual el paciente asintomático con electrocardiograma normal puede hacer el corte de camino y llegar a la muerte súbita. Muchas gracias. Perfecto, Raúl, muchas gracias por la presentación y sobre todo por adecuarte al tiempo, muy informativa, los casos clínicos muy lindos. Como hemos preacordado, vamos a dejar las preguntas o inquietudes, comentarios para el final de las 3 presentaciones. Yo también invito a todos a enviar los mensajes de textos en los que tengan inquietudes, así intentamos resumirlos y trasladarlos a los disertantes al final de las presentaciones. Para no olvidar, también doy... perfecto, Raúl. Y doy la bienvenida a los presidentes también de las sociedades que integran este mini confederal del NOA, el doctor Velázquez, que ya mencionamos, el doctor Jorge Chelchi, de la Sociedad de Cardiología de Salta, el doctor Carlos Taboada, de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero, y el doctor Jorge Tazar, de Tucumán. Continuamos entonces con el doctor Diego Nanini. El doctor Nanini es presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario, miembro de FAC, obviamente. Él es magíster en mecánica vascular e hipertensión arterial.
con una propuesta un poco desafiante, interesante. El título es "A veces vale la pena conocer la presión aórtica central". Diego, te escuchamos. Gracias, Luis. Agradezco. ¿Se ve la pantalla de la presentación? Hay que compartirla. Está solo la diapo de FAC, donde están anunciadas las 3 conferencias. Entonces, ahí está. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Luis Aguinaga, al doctor Alberto Lorenzati, al doctor Diego Martínez, que me han invitado a este Confederal de NOA para compartir conceptos quizá un poco innovadores. Yo no voy a decir que esto es ni la verdad ni el único contenido que debe saber un médico. Creo que, pero es una innovación, quizá les puede venir bien para algunos pacientes, sobre todo en población joven, deportista, para no hacer errores en la terapéutica de hipertensiones espurias que en realidad no existen. El caso es muy simple, es un caso de un joven de 38, lo vi esta semana, así que hoy tiene 39 años, es ingeniero y es muy deportista. Él practica tenis 2 veces por semana, singles de hasta 1 hora y media, y hace natación 2 días más por semana. Y cuando no hace eso, sale a correr. Obviamente estamos hablando de antes de toda esta cuarentena. Yo me dedico fundamentalmente, por mi especialización, me dedico dentro de la cardiología a ver pacientes hipertensos que cuesta bajarle, y él vino a verme por esto. Estaba tomando amlodipina de 10, valsartán de 160, hidroclorotiazida de 12,5, sin herencia familiar de hipertensión, muy alto, 1,95 m, distribuido 100 kilos, de ninguna manera es obeso porque es muy musculoso, y en la consulta tiene una hipertensión sistólica, estando acostado, de 144/72, que cuando lo pongo sentado, el promedio de 3 tomas, que hago tomas bibraquiales, tiene dominancia derecha sentado y tiene 130/70. Con lo cual no era tan cierto de que estaba con la presión no controlada, pero llamaba la atención tener una hipertensión sistólica aislada en una persona joven, deportista, no dislipémico, no diabético, que estuviera rígido, era una de las interpretaciones. Él me trajo del 2015, que yo mismo le había hecho, yo no me acordaba, un estudio que se llama cardiografía por impedancia, donde lo que invito al público es a ver, por los que no estamos familiarizados, que tiene una descarga sistólica impactante de 151 mililitros por pulso. Este es el valor de frecuencia cardíaca, la presión sistólica, una presión media de 99 y tiene un volumen minuto de 9 litros. Esto se define en el informe de la cardiografía de impedancia, que es un estudio no invasivo, se define como una patente con tendencia a la hiperdinamia y con resistencias arteriales bajas. Esto para que uno pueda hacer la lectura, si uno piensa que hay un equilibrio entre volumen minuto, representado a la izquierda por el bidón de agua, y resistencias vasculares, representado a mi derecha como la morsa comprimiendo el caño, uno podría decir que este paciente no tiene esta patente, que es la característica del anciano en la tercera edad, o del hipertenso más severo, o el resistente, o el que tiene apnea del sueño, o el diabético. Él tiene más bien esto, un aumento de los volúmenes circulatorios. Bueno, ¿qué es lo que hice con este paciente? Le bajé las 3 drogas a la mitad, la amlodipina 5, el valsartán 80 y la hidroclorotiazida a 6,125. Le solicité que volviera para hacer una medición de presión central y velocidad de onda de pulso, que es un indicador de rigidez. Esto, fíjense que median 4 años del anterior estudio y mantiene una patente también hiperdinamica, pero ahora mantiene la hipertensión sistólica aislada y tiene 174 mililitros por latido, por lo tanto mantenía la patente con tendencia a la hiperdinamia. El estudio de presión central se hace colocando un tonómetro en la arteria radial, y lo más interesante es que él tenía en el brazo 135 y su presión aórtica central, medida de modo no invasivo en un estudio que no supera los 3 minutos, tenía 113 de presión central. Y después, lo otro que medimos en mecánica arterial es la aumentación, que la tenía negativa. Por lo tanto, habla de un árbol vascular saludable, un árbol vascular que se comporta como corresponde, con amplificación a la periferia, la aumentación
reducida, y esto nos hizo pensar que el paciente podría tratarse de un paciente con hipertensión espuria. Este valor de 113, esto está publicado en la guía europea, en la revista europea de cardiología. Él, por la edad, 112, está en percentil 75, o sea, dentro de lo normal. Tenía presión aórtica central normal. Con estos datos le hice la velocidad de la onda de pulso, que es normal para la edad, en percentil 50, por lo tanto descarté la patente de rigidez. Acto seguido, este es un correo electrónico que él me escribe, perdónenme que figura un nombre comercial, pero esto es medicina realidad y el caso no está tocado. Él me manda un correo electrónico que dice: habíamos acordado comunicarnos por este medio para coordinar una consulta luego de las vacaciones. Yo lo vi antes de las vacaciones de invierno, 5 de julio, quedo a disposición cuando pueda. Yo suspendí el Exforge a partir del día siguiente que nos vimos, 5 de julio, y todo anduvo bien hasta el momento. Es decir, de 3 drogas con chance de agregado de espironolactona pasó a no estar medicado. Se retiró la medicación. Cuando volvió de las vacaciones el 26 de julio, o sea, 21 días después del anterior, le repito la hemodinamia no invasiva, obviamente sin cobrarla, y tiene la misma presión, bajó algo el volumen minuto y las resistencias subieron levemente, porque tenía 800 y pico y ahora tiene 993, es decir, dejó de estar vasorrelajado. Está con una normodinamia, con tendencia a la hiperdinamia, pero los flujos modificaron. Fíjense, en este sector del cuadro que hace la máquina automáticamente, se ve cómo subieron las resistencias y cayó levemente el volumen minuto. Le vuelvo a medir la presión central y tenemos lo mismo, 112 de presión central, cambió un poquito lo que yo había nombrado antes, la aumentación, que era menos 12, cambió a más 8 porque está menos vasodilatado, lo cual se explicaría en parte porque al dejar de tomar 3 vasodilatadores por acciones directas o indirectas puede tener un incremento en la aumentación. Para los que no estén con conocimiento de esto, se sabe que la presión arterial sistólica, no la diastólica, porque la diastólica no amplifica, va subiendo a medida que la onda, el catéter que se pone en estos casos, va desde la aorta hasta la dorsal del pie, donde uno sabe que hay un cambio en la presión sistólica desde el centro a la periferia. La diastólica no amplifica. Esto está explicado en muchos libros de mecánica arterial como amplificación a la periferia del pulso. Fíjense que es característico de la gente joven o de los deportistas. La amplificación se reduce con la edad, como muestra este estudio del Anglo Cardis publicado en el 2008. Las personas mayores tienen muy reducida la amplificación respecto a los jóvenes. Esta es la de la revista europea de cardiología también, como tenemos valores publicados hace ya 6 años de cuál es la presión aórtica central normal. Para entender la amplificación, uno podría decir que si ponemos una vara de metal con un anillo y una soga y uno mueve poco, 5 centímetros, mueve cerca una soga conectada a esa vara de metal con un anillo, cuando midamos cuánto cambia, cuánto se modifica la distancia recorrida por el anillo, va a ser mucho mayor que la que uno mueve la soga que tiene en el otro extremo en la mano. Es decir, que se comporta el árbol vascular como en la gente joven, como una cuestión elástica. Esto me parece importante también saber que a medida que la persona es más alta, más amplifica, porque aumentan las distancias que recorre la sangre y los cambios en la onda del pulso. Desde el corazón al brazo hay más distancia. Por eso amplifican mucho más, como podemos ver en este gráfico, la mayoría de los hombres tienen redondeles, están ubicados más acá, son más altos, amplifican más. Y esto se puede ver como la inversa del índice de aumentación. Las mujeres con menos altura en promedio amplifican menos. Esto lo pongo como para que se ubiquen con la vieja película Estas Gemelos, que están Danny DeVito y Schwarzenegger, y que uno podría decir que Schwarzenegger amplifica claramente mucho más porque tiene una muy superior distancia corazón-brazo que Danny DeVito. Esto me fui un poquito a los libros de biología y de zoología
y empecé a pensar en la jirafa. Y me sorprendió este cuadro que muestra que la jirafa tiene la mayor presión arterial sistólica de la naturaleza, con cifras que tienen hasta 230. ¿Y por qué? Porque hay que llegar hasta la cabeza. De hecho, las arterias de la jirafa tienen sistemas valvulares. Cuando uno analiza qué es lo que incide en la presión central inciden el volumen sistólico, la amplificación, la rigidez aórtica, las resistencias y las ondas reflejadas, además de la función endotelial. Esto hace que cuando una persona tiene más volumen sistólico, más amplifica porque aumenta más la chance de que el componente elástico predomine. Esto es del 2010 de Brian Williams, y uno podría ver a igual presión sistólica en el brazo, 120, uno puede tener 100 de central o 118. Entonces no se puede deducir a partir de la presión del brazo, porque en realidad la presión del brazo es un valor en sí absoluto. Uno no puede decir, no, tiene la presión, obviamente que si tiene 100 de sistólica en el brazo, no va a estar alta de ninguna manera a nivel central. Lo mismo, fíjense cómo una persona que tenga una amplificación de 20 milímetros tiene 152 en brazo, 132 de central, y una persona puede tener 152 porque amplifica solo 2, tiene 150 de central. Y fíjense cómo la amplificación, que es la diferencia entre la sistólica central y periférica, la amplificación es muy superior entre los 20 y los 40 años. Este estudio también nos muestra, también de la revista europea de cardiología, que los varones en un 30% y las mujeres en un 10% tienen valores de presión aórtica superior de los hipertensos en grado 1. En la parte final les muestro un estudio CAFE, subestudio del ASCO, publicado hace muchos años, nos dio en la primera pista para pensar que la presión central fue la que generó la diferencia pronóstica entre el uso de atenolol, vendroflumetacida contra perindopril, amlodipina, porque realmente la presión braquial era igual y hubo un cambio significativo de mortalidad global en el grupo que consumía perindopril, amlodipina. Ahí es donde uno se enteró que la presión central existía y que era importante tenerla en consideración. En general, en los pacientes que tienen la chance de hacérsele presión central, uno sabe que hay valores de referencia, tratar de no medicar a ciegas a la gente joven con hipertensión, y a la hipertensión sistólica espuria del joven. Es una elevación sustancial de la presión sistólica, más de 140, por lo tanto tienen hipertensión. La presión aórtica central es normal, como este muchacho, se da en 10% de adolescentes varones de bajo riesgo. Se describe un paradigma que es el varón joven, alto, no fumador y que hace deportes. No requiere tratamiento, signo de pregunta. Todavía la ciencia actual no ha determinado claramente que no requiere tratamiento, pero el caso que les presenté sí lo es. Esto es interesante porque puede hacer uno un precompetitivo, un chequeo para un jugador de básquet. Hemos tenido varios jugadores de básquet, varios jugadores de vóley con su 1,90 m o 2 metros o 2,05 m, venían medicados con vasodilatadores y cuando le hicimos las mediciones la presión aórtica central era normal. Es interesante lo que pone un editorial de un experto en hipertensión de nivel internacional. Dice, he tenido la experiencia clínica, lamentablemente no documentada, que adolescentes con hipertensión sistólica aislada, encontrados en la oficina de conscripción del servicio militar, en aquellos que se ha descartado la hipertensión secundaria, cuando fueron vistos 3 años después de abandonar el servicio militar con más peso o ya fumando o con menos devoción por la actividad física, pasaron a ser normotensos. Esta observación está sostenida con el argumento de la aumentación braquial en pacientes jóvenes, atléticos y normotensos finalmente. Ha habido investigaciones sobre esto, el más conocido es el Harvest, en el que intervino el profesor Palatini, y se ha visto que es bueno medir la presión central porque un nivel de corte de presión central de 120 es lo que termina marcando la diferencia entre aquellos, como estos pacientes que van a terminar con hipertensión arterial confirmada, sistodiastólica o sistólica aislada, pero persistente a nivel braquial y central.
el estudio Harvest también obtiene una línea de corte que dice que aquellos que tienen 97 de presión arterial media, hay que mirarlos más, los que tienen para arriba, porque el riesgo de convertirse en hipertensos aumenta de modo significativo. Los que tienen 97 de presión arterial media para abajo tienen el mismo riesgo de convertirse en hipertensos que un normotenso general. Con esto, yo no estoy diciendo esta es la panacea, es más que nada porque hemos visto en muchos casos chicos jóvenes que han estado alejados del deporte. Me ha tocado de cerca un caso de un rugbyer al cual prohibirle a un rugbyer hacer rugby no es broma. Y estaba bajado y le habían quitado la chance de ser federado por hipertensión sistólica aislada. Le retiramos la medicación y lo encontramos con normotensión central y volvió a jugar al rugby normalmente. Esto hace 4 años y está en plenas condiciones de salud. Acá termino. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Excelente presentación y también vamos perfecto de tiempo de acuerdo a lo convenido. Una salvedad. Anuncié como presidente de la Sociedad de Cardiología al doctor Carlos Taboada, y en realidad ya es el expresidente de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero. Ahora es el doctor Ricardo González. Bueno, y es para mí nuevamente un placer, un honor presentar a nuestro presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Alberto Lorenzati, que todos ustedes conocen muy bien, con una amplia trayectoria científica, académica, múltiples publicaciones. Hace poco, para dar un detalle, hemos revisado un review en una revista importante de cardiología con nuestros residentes. Yo les mostraba cómo se puede escribir ciencia a primer nivel incluso desde la Argentina o desde ciudades como Córdoba y demás. El doctor Lorenzati es jefe de cardiología del Hospital de Córdoba y es codirector del Instituto Médico Tamí Fundación Rusculleda. Alberto, te escuchamos. Un placer presentarte. Bueno, ustedes saben que, el título es si las nuevas guías son posibles de implementar en nuestro medio. Y a mí me gusta mucho presentar esta película en el tiempo, de los cambios en la concepción, los cambios conceptuales del tratamiento hipolipemiante y el riesgo cardiovascular. Y en rojo hemos remarcado los hitos de cambios realmente que fueron en su momento muy impactantes. Recuerdo en 1993, o sea, en la década del 90, cuando se estableció LDL menos de 100 para el paciente con alto riesgo, o sea, que tenía ya una enfermedad coronaria. Fue todo como un cimbrón, lo recuerdo muy bien. Unos años más tarde, casi 11 años más tarde, en el 2004, a partir de la evidencia de varios estudios como el TNT y otros, el PRUIT, con estatinas, se establece el ya clásico LDL menos de 70 en pacientes de muy alto riesgo. También fue el comentario de toda la comunidad médica, como lo fue también en 2013, o sea, prácticamente una década después, cuando las guías americanas dijeron, bueno, no veamos tanto los números, vamos a tratar con estatinas en alta intensidad, en dosis adecuadas, que eso es lo que funciona, y acá está la evidencia que es 1A. Bueno, eso también generó mucha controversia, mucha disputa, pero finalmente en el año pasado los europeos dijeron, no, vamos a ir más allá, porque hay evidencia suficiente. Entonces nosotros planteamos que el LDL colesterol en el paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que son muchos de nuestros pacientes que vemos a diario en la práctica cotidiana, tiene que ser menos de 55. Por supuesto, se generó una controversia que creo que duró hasta que apareció la pandemia y casi que un poco tapó ese tipo
de disputas, pero en medio de la pandemia han aparecido, por ejemplo, este artículo en Preventive Cardiology que plantea si, sin usar un inhibidor de PCSK9, que sabemos que son anticuerpos monoclonales inyectables que inhiben esta proteína y por lo tanto permiten una mayor expresión de los receptores LDL colesterol y por lo tanto una mayor captación de partículas de LDL en la sangre y una caída dramática en los niveles de LDL, el artículo se pregunta, bueno, sin esta terapéutica que tiene su costo, que no todas las obras sociales lo reconocen, se puede alcanzar un nivel de LDL colesterol como plantean las guías. Pero me gusta mucho mostrar esto, que tiene no muchos años, digamos 5 o 6 años, que es un registro y que muestra el mundo real. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Los objetivos de lípidos son los que menos cumplimos. Podemos dejar de fumar, podemos atender a los niveles de glucosa, la antiagregación e inclusive el control de la presión arterial. Pero el control lipídico es realmente una materia ausente o pendiente en prevención secundaria. Y ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que muchos médicos son reacios a la prescripción de dosis altas de estatinas, hay muchos pacientes que no la toleran, cosa que no es real, porque con los estudios con inhibidores de PCSK9 y otras drogas diseñadas para tratar por fuera del tratamiento con estatinas y se buscaban pacientes intolerantes, realmente no es simple encontrar pacientes que sean verdaderos intolerantes a las estatinas. Este metaanálisis, que es muy interesante porque en el cuadro de la izquierda muestra como si fuese el CTT, o sea, cómo disminuyen el riesgo relativo en virtud de la disminución de 1 milimol, o sea, 40 miligramos por decilitro. Ya lo conocemos, todos los estudios son estudios conocidos, la mayoría de prevención secundaria, bajando 1 milimol o un poquito más, la reducción del riesgo es de un 30 a un 40%. Pero el panel de la derecha tiene algo muy interesante. Está hecho con estudios sin estatinas y estudios tampoco utilizando inhibidores de PCSK9. O sea, esta publicación es de 2016, no se había publicado todavía los estudios Fourier y el estudio Odyssey con inhibidores de PCSK9. Y esto está hecho con dieta, con secuestradores de ácidos biliares, no sé si han tenido oportunidad de usar la vieja colestiramina, el bypass ileal parcial, una cosa que ya no se utiliza más, y el ezetimibe que sí lo utilizamos. También con estos intervenciones que no son estatinas, bajar 40 miligramos por decilitro el LDL colesterol implica disminuir el riesgo entre un 25 y un 30%. O sea, dicho de otro modo, bajar el LDL colesterol es importante independientemente de si podemos o no utilizar una estatina. Desde que aparecieron las guías americanas que yo les comentaba que planteaban solo estatinas en alta o moderada intensidad y disminuir el LDL un 50% o más, aparecieron estudios que han sido categóricos en plantear estas nuevas metas de la Sociedad Europea de Cardiología, LDL de menos de 55 en pacientes de muy alto riesgo. Un análisis del famoso metaanálisis, valga la redundancia, del CTT, comparando los sujetos que tenían un nivel de LDL de 66 versus los que alcanzaban 50. O sea, una pequeña diferencia, un poco más de 15-16 miligramos por decilitro, 29% de reducción del riesgo extra en estos pacientes. El IMPROVE, estatina más ezetimibe versus estatina, pacientes en prevención secundaria que estaban en meta, o sea, menos de 70, 69 miligramos por decilitro, versus 54, 55, de ahí
el número que pone la Sociedad Europea, miligramos por decilitro, en aquellos que estaban con estatina ezetimibe. Y los dos grandes estudios con inhibidores de PCSK9, Fourier y Odyssey, llevando la frontera del nivel de LDL muy abajo. En el caso del Fourier, el promedio alcanzado fue de 30 miligramos por decilitro y el impacto en términos de reducción del riesgo, un 15% extra por encima de la utilización de estatinas en alta intensidad. Lo que nos han enseñado estos estudios es que la relación LDL-riesgo es lineal y pareciera no tener límite. Estos datos del estudio Fourier son muy interesantes en tanto y en cuanto muestran que aquellos sujetos que yo les decía que la media estaba en 30, fíjense, este es el rango entre 20 y 50 y el riesgo relativo que se reduce un 15%, pero aquellos que alcanzaban un nivel de menos de 20, un nivel que no buscamos o objetivo que realmente no buscamos en la práctica clínica, esto es simplemente experimental, la reducción del riesgo fue del 25%. O sea, realmente muy significativo y a medida por encima del tratamiento con estatina, y esto mismo se vio con otra forma o con otra óptica de mirar la enfermedad aterosclerótica, que es la regresión de aterosclerosis. A la izquierda en la pantalla, los clásicos estudios de regresión de aterosclerosis, por ejemplo el Saturn, mostrando realmente regresión de aterosclerosis, esto visto con ecografía endovascular, y a la derecha el agregado a una estatina de un inhibidor de PCSK9, llegando a niveles mucho más bajos, hasta inclusive menos de 30 o 20, mostrando que sigue habiendo regresión de aterosclerosis. Yo estoy dando los fundamentos, ya vamos a pasar a qué es lo que podemos hacer nosotros en el mundo real. Tanto es así que esta evidencia hizo que las guías americanas a fines del 18 se modificaran y ellos establecieran que si un paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular no llega a menos de 70 solo con estatina, bueno, era la indicación agregar ezetimibe o eventualmente un inhibidor de PCSK9. Pero las guías europeas, con todos estos argumentos que estamos esgrimiendo, plantearon con gran firmeza y convencimiento que el objetivo del LDL colesterol para los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular debe ser menos de 55. Hicieron una reclasificación, vamos a mirar simplemente la columna bien de la derecha, que plantea a pacientes de muy alto riesgo con el objetivo de menos de 55, y ustedes verán que enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada califica para esto, diabetes mellitus con daño de órgano blanco o 3 factores de riesgo adicionales, un sujeto con diabetes y más de 20 años de diabetes tipo 1 y más de 20 años de evolución, o severa enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar con enfermedad aterosclerótica evidente, o un score, o sea, un calculador, utilizando el calculador de riesgo de la Sociedad Europea de más del 10%, también califica para buscar esta meta de menos de 55. O sea, muchos de los pacientes que vemos en la práctica cotidiana califican para buscar esta meta, este objetivo de menos de 55, más el agregado de por lo menos descender un 50% el nivel de LDL colesterol respecto del basal. Esta guía también llamó la atención que ellos establecen que si el paciente tiene un nuevo evento, o sea, un segundo evento, pese a estar tratado con estatina, la meta ya es otra, es 40 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Ahora, ¿esto es realmente posible en la práctica clínica sin utilizar fármacos innovadores y tan potentes como los inhibidores de PCSK9? Depende del paciente, pero podríamos decir que si utilizamos estatinas de alta intensidad, podemos lograr 50%
de reducción del LDL. Si le agregamos a esto ezetimibe, un 65%. Y por supuesto, si hacemos una triple asociación, el impacto va a ser superior al 85% de disminución del nivel de LDL colesterol, lo cual obviamente en muchos de nuestros pacientes puede ser suficiente para alcanzar estas metas. Pero en nuestro país, hablando del mundo real, tenemos un problema de una gran prevalencia de factores metabólicos. 2/3 de los argentinos somos obesos o tenemos sobrepeso, la mitad hipertenso, 1/3 colesterol elevado y un 12% con diabetes. El problema del sobrepeso y la obesidad, que es realmente muy prevalente en Argentina, es que condiciona, junto con la prediabetes y la diabetes, un cambio muy heterogénico de los lípidos sanguíneos. Esto pertenece a una publicación reciente que hicimos, pero para no marearnos con este gráfico, simplemente decir que en el paciente con diabetes y síndrome metabólico o prediabetes y síndrome metabólico, las LDL son ricas en triglicéridos, las HDL son ricas en triglicéridos y las VLDL, o sea que naturalmente son las que transportan triglicéridos, han perdido sus triglicéridos porque se los han cedido a las HDL y a las LDL, se han enriquecido con el colesterol que estas dos lipoproteínas le han cedido y son altamente aterogénicas. Y por lo tanto, realmente hoy debemos poner atención en los pacientes con triglicéridos elevados. Este metaanálisis de más de 1 millón de individuos, vayamos al final a la línea del final, muestra que para los sujetos que tengan más de 200 miligramos por decilitros de triglicéridos, tienen un 25% de aumento en la mortalidad cardiovascular y un 20% de aumento en la mortalidad total. O sea, ya no son tan testigos inocentes, como se ha dicho muchas veces, los triglicéridos, sino que hay que tenerlos en cuenta porque se relacionan con riesgo cardiovascular, y eso no tiene que ver directamente porque el triglicérido forme parte de la placa aterosclerótica, para nada. Lo que pasa es que es un marcador de lipoproteínas ricas en triglicéridos que transportan ApoB, apoproteína B, y colesterol, y son muy pequeñas, si bien son ricas en triglicéridos, son muy pequeñas y pueden atravesar la membrana subendotelial y formar parte del proceso aterosclerótico. Las intervenciones en estos pacientes con dislipidemia aterogénica son igual que para los pacientes con colesterol elevado, o sea, hay que usar estatinas. Estos son pacientes diabéticos con dislipidemia diabética, se benefician claramente con las estatinas. Si no alcanza con las estatinas, le sumamos ezetimibe. Es particularmente útil, de acuerdo a los resultados del IMPROVE-IT, la combinación de estatinas y ezetimibe en los pacientes diabéticos, y eventualmente se puede agregar un inhibidor de PCSK9 en esta población con dislipidemia aterogénica. Estos son datos que nosotros publicamos el año pasado en el estudio uno de los estudios más grandes de diabéticos en los que se utilizó por sobre de las estatinas un inhibidor de PCSK9, y el impacto en términos de disminución del LDL es realmente impresionante, más de 70% de disminución, y el 90% de los pacientes llegaban en ese momento a la meta de menos de 70. Por lo tanto, las guías que estamos analizando ahora también plantean, lo hemos puesto aquí en rojo, que si el paciente tiene triglicéridos elevados, persistentemente elevados, entre 135 y 500, a pesar del tratamiento con estatina, hay que utilizar ácidos grasos omega 3, especialmente EPA, y también podríamos usar fibratos si el paciente tiene una dislipidemia aterogénica, porque si bien los estudios con fibratos no han mostrado por sobre las estatinas un beneficio claro, es importante señalar que en todos los estudios con fibrato
en los grupos de pacientes que tenían triglicéridos por sobre 200 y HDL menos de 40, realmente mostraron de manera muy persistente buenos beneficios la utilización de fibratos. Por lo tanto, podríamos decir que para el mundo real, o para nuestro medio, estas guías pueden ser aplicadas. Muchos de nuestros pacientes alcanzarán la meta utilizando estatinas en alta intensidad, que generalmente no son utilizadas en la mayoría de los pacientes en esta forma, y muchos pacientes van siendo tratados con estatinas en moderada intensidad, etcétera, etcétera. Y si no alcanza con eso, habrá que agregar ezetimibe. Pero tener en cuenta que el tratamiento hay que empezarlo cuanto antes, que hay que sostener el tratamiento en el tiempo. Piensen ustedes cuántos de nuestros pacientes toman 2 meses o 3 una estatina, luego no la toman o por diversas razones abandonan. Y utilizar combinaciones, que es lo que acabamos de decir, cada vez que sea necesario para llegar a las metas de acuerdo al riesgo. Por lo tanto, el LDL aumentado debemos considerarlo un factor causal, o sea, es causa de aterosclerosis, no es una circunstancia, es causa directa y lineal con el fenómeno de aterosclerosis. Las guías europeas nos plantean una meta de menos de 55 en pacientes de muy alto riesgo y menos de 40 en pacientes con eventos recurrentes. Las evidencias de los estudios de los últimos 3 años, Improve-It, Fourier, Odyssey, soportan el concepto de agregar un tratamiento más allá de las estatinas al tratamiento habitual con estatinas, y que el LDL debe ser buscado que sea cuanto más bajo y por más tiempo, mejor. Y existe hoy, creemos, una buena oportunidad para lograr metas optimizando el uso de hipolipemiantes convencionales, siendo clave para ello mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluimos. Gracias, doctor Aguinaga. Excelente, excelente, doctor Lorenzati. Bueno, y muchas gracias también por el tiempo, pese a que le boicoteamos un poco los tiempos de presentación. Excelente. Así que bueno, acá yo tenía algunos comentarios para cada uno de ustedes, pero voy a dar paso al chat porque tenemos algunas preguntas. Así que ya que está en el micrófono, empezamos con el doctor Lorenzati. Acá un comentario de uno de los miembros FAC, Matías Aveledo, dice: buenas noches, yo creo que a partir del nivel de LDL también es muy importante la oxidación de las mismas por tabaquismo, hipertensión, diabetes. Por eso me parece que se ven eventos en pacientes con LDL menores a 100. ¿No se tendría que trabajar más en esos factores antes de un nuevo objetivo de LDL? Saludos y muchas gracias. No, bueno, sin duda la oxidación es uno de los fenómenos que se vienen estudiando mucho, al igual que la inflamación. Se han hecho muchos estudios, pero hoy por hoy no hay una medicación o alguna intervención, mejor dicho, que claramente haya mostrado beneficio. Sin duda, el fenómeno aterosclerótico no está solamente ligado al nivel de LDL. Está la inflamación, está el factor oxidación o modificación de las lipoproteínas, pero eso también sucede en el entorno del paciente, que tiene, cuanto, digamos, más altos son los niveles y mayor es digamos, la alteración metabólica, más propenso es a la oxidación, a la inflamación. Caso típico, el paciente con síndrome metabólico. Por lo tanto, para las intervenciones que hoy tenemos, lo que está indicado es bajar el LDL lo más bajo que se pueda, de acuerdo al riesgo, y en el futuro también podremos a lo mejor contar con otras intervenciones que hacen foco en inflamación, en oxidación. Hoy por hoy solamente en inflamación existe con evidencia el canakinumab, pero bueno, la FDA no lo ha aprobado, ni la EMA tampoco, porque ha traído algunos
algún exceso de infecciones letales, pero por ahora, digamos, las estatinas y la evidencia que tenemos con hipolipemiantes es lo más sólido. Perfecto. Y muy cortita también para el doctor Lorenzati, de Eligio José Negri. ¿Cuál es la dosis adecuada de EPA para lograr metas sugeridas? 2 gramos. Aunque en el estudio REDUCE-IT se usó 4, en la práctica clínica tratamos de usar por lo menos 2 gramos. Ese es el piso. 2 gramos, y si fuese 4, que se ha visto en los estudios clínicos, en el REDUCE-IT, que es efectiva, mejor. Hay otros estudios que se hicieron con 2 gramos, pero de 2 a 4 gramos sería para la práctica clínica. Perfecto, gracias, doctor Lorenzati. Diego Nanini, aquí nos envían un par de preguntas. Una es de Pablo. ¿Qué tablas deberíamos usar para extrapolar y comparar los valores de presión aórtica central y de velocidad de onda de pulso si usamos un dispositivo movilógrafo? Diego, ¿me escucha? Sí, cómo no. La presión central hay que usar lo que está publicado en European Heart Journal 2014, que no tiene un correlato en la Argentina. No tenemos guías locales que hablen de presión central. Es una deuda de los que nos dedicamos a esto, publicar valores normales de presión central que tengan un volumen suficiente. En cuanto a la velocidad de la onda del pulso, hay otra serie muy grande de 17.000 pacientes donde pone los valores de referencia de velocidad de onda de pulso normales para la edad, hay que conocer que no cambia con el sexo, y por la presión arterial. También está publicado en la Sociedad Europea de Cardiología en el 2014. En Argentina hay una validación menor, sobre todo realizados en provincia de Buenos Aires con población argentina, pero no hay una enorme discrepancia. Por lo tanto, creo que por el volumen conviene atarse a las guías que además tienen calidad técnica. En estas guías se han usado diferentes métodos complementarios para medir presión central y VOP, pero movilografía es uno de los que más se usa a nivel mundial, por lo tanto, están incluidos en estos trabajos. Perfecto, Diego. Diego, bueno, en las presentaciones, salvo la del Chagas, la del doctor Lorenzati, la tuya, me he sentido identificado en la dislipidemia como paciente, y yo mido 1,97 m. Así que te imaginas cuando traes estos datos y demás. Aparte de hacer deporte, ¿yo puedo tener una presión arterial normal diferente al del promedio estándar normal, de acuerdo a lo que vos mostraste, Diego? Y no te quiero preguntar la edad en público, Luis, pero en realidad... 51. No, seguro que si haces deporte todavía seguís amplificando. Entonces, tal vez si vos tenés 139/72 de presión, hay que saber que es probable que tengas menor a 130 de sistólica central, porque uno no es mucho, realmente. Así que yo no, bueno, no sé, depende, por supuesto, si tenés presión diastólica, sos hipertenso, esa no se amplifica. Perfecto. ¿Alguna indicación precisa que vos sugieras, si bien este es un tema que todavía no está de uso, digamos, común de más? ¿Qué indicación precisa sugieres, por ejemplo, de evaluar esta presión central? Se puede medir. No sé si tenemos buena conexión, Diego, ¿me escuchas? Pero tienen hipertensión. Sí, te escucho. ¿No me escuchas? Sí, entrecortado, pero sí. Bueno, gracias, Diego. Raúl, tenemos un par de preguntas para vos, dice el doctor Juan Paul Flores, de Jujuy. ¿Qué importancia le darías a la evaluación de los pacientes tanto con stress rate y resonancia en pacientes chagásicos para evaluar posibilidad de realizar ablación en arritmias ventriculares? Hola, Juan, muy buena tu pregunta, ¿cómo te va? Un gusto tenerte acá. Bueno, el strain creo que va a ir sumando
adeptos porque es muy importante. Yo creo que va a ser más importante sobre todo en el estudio auricular, porque pequeñas alteraciones, fibrosis que están pasando desapercibidas, vamos a tener fibrilaciones auriculares y yo creo que las lesiones que no las estamos percibiendo en la aurícula, con el strain la vamos a poder estar determinando un poco antes que con los estudios convencionales. Y sí, por supuesto, si yo ya tengo una resonancia magnética positiva con una fibrosis de 15% en un paciente que con los otros estudios no tengo absolutamente nada, sí le indicaría un estudio electrofisiológico. No sé qué opina Luis, pero yo le haría un estudio electrofisiológico tratando de buscar una taquiarritmia ventricular maligna para poder ablacionarla, o si no se puede, como sabemos que son generalmente epicárdicas, iría a la indicación de un dispositivo. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, estamos de acuerdo. Iría, incluso si es epicárdica, también, bueno, estamos haciendo ablaciones epicárdicas, ¿verdad? Sí. Así que si es bien tolerada y no hay mucha disfunción ventricular y se puede mapear y demás, intentaría hacer ablación. Y en función del tiempo, estamos 20 y 18, la última pregunta, gracias Raúl, para el doctor Lorenzati. Me parece interesante esta pregunta de Damián Pascucci, que dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Qué puede decir el doctor Lorenzati acerca de un estudio que salió hace poco, en el cual había cierta relación entre la asociación de bajos niveles de LDL, colesterol, e ictus hemorrágico? Bueno, excelente pregunta, porque eso fue un tema controversial tiempo atrás. Se vio en el aumento de ictus hemorrágico, no tanto relacionado con niveles bajos de colesterol, sino que eso se daba en el marco de la utilización de estatinas de alta intensidad en un estudio en particular. Eso motivó que después se hicieran metaanálisis de distintos estudios y eso no se volvió eso no se verificó, digamos, analizando un pool enorme de estudios, ni se ha visto para nada en los estudios con inhibidores de PCSK9 que bajan muchísimo el nivel de LDL colesterol. Hoy no hay realmente ninguna relación entre colesterol bajo e ictus hemorrágico. Por el contrario, la utilización de estatinas o bajar el LDL colesterol previene en un 25-30% el accidente cerebrovascular isquémico, que es el accidente cerebrovascular más común. El hemorrágico está más ligado a cifras altas de presión arterial. Esto lo podrá hablar mejor que yo Diego, pero no hay por qué preocuparse, porque eso ha sido especialmente investigado y realmente no hay relación. Algún estudio aislado, pero después juntando y meta-analizando toda la evidencia, que es monstruosa en cantidad de pacientes, no se ha visto eso, ni con estatinas, ni con otros fármacos como los inhibidores de PCSK9. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en función del tiempo, debo decir que hay muchísimos mensajes, inquietudes de felicitación, de las exposiciones, felicitando, bueno, a todo el meeting, que, bueno, quedarán grabados aquí en el chat de esta sesión. Muchas gracias a los disertantes, doctor Lorenzati, Nani Velázquez, a todos los que han participado, que veo que son muchísima gente con inquietudes. Y debemos parar acá porque tenemos ya la actividad a nivel administrativo de federación en este mini confederal. Cerramos esta actividad científica como una actividad más de la mesa directiva de nuestra querida Federación Argentina de Cardiología. Muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo federal. Hasta luego.